Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Y pues el día de hoy tengo muchas cosas en la cabeza. Realmente han pasado muchas cosas desde el último episodio, tanto como para bien como para mal. He reflexionado de muchas cosas en la vida y también han pasado cosas demasiado chistosas también. Unas pequeñas anécdotas muy extrañas, ¿no? Con la escuela, porque nos pidieron hacer un podcast. Y pues imagínense, o sea, yo hago podcast, llevo más de 30 episodios, ya casi 40 episodios. Entonces no puedo decir como que, sí, soy el experto en podcast y todo esto, pero pues tengo un cierto ya conocimiento de cómo hacer un podcast. Y tengo en la cabeza de que un podcast no es como un programa de radio. Y les voy a decir por qué no es como un programa de radio. Porque una maestra de multimedia publicitaria es una maestra que pues la verdad no me voy a meter en esos asuntos de pues si así hace su trabajo bien o mal. La verdad no voy a meterme en esa parte porque pues hay cosas que pues sí, hay muchas opiniones divididas y pues no quiero que pues puedes culpar a nadie, ¿no? Porque en parte yo también soy el culpable de ciertos proyectos. O sea, no me fue mal en ese proyecto, no me fue mal. Pero pues no quiero culpar a nadie, para dejarlo en claro desde el principio. Y está muy chistoso porque esta maestra dijo que íbamos a hacer una campaña en formato audio, ¿no? Ya habíamos hecho una campaña de medios impresos. Pues algo normal, ¿no? Haces, no sé, un espectacular, diseñas diferentes cosas que pues como su nombre lo dice son para imprimir. Entonces hicimos varios diseños y así los montamos en Photoshop, en espectaculares por así decirlo falsos o descargados de internet, porque obviamente no vamos a imprimir el espectacular para ponerlo en la vida real, ¿verdad? Pero pues tampoco puedo decirle que nos fue súper bien, fue lo mejor de lo mejor, porque pues es cierto de que pues yo siempre he trabajado en equipo, pero no siempre me ha gustado no que todos colaboren, sino que me gusta a mí mantener el control del equipo, lo cual eso es malo, o sea, la verdad lo acepto, es malo porque todos deben de colaborar. Pero llega un punto en que dices, bueno, pues, si, como dicen por ahí, si quieres que las cosas salgan como tú las quieres, hazlas tú mismo. A veces las hago yo, o a veces sí colaboramos todo el equipo y así. Pero, pues, ahora dijo la maestra, van a hacer una campaña ahora, pero en formato audio. Van a hacer unos spots de radio y van a hacer un podcast. A lo cual lo hice normal, ¿no? Como es un spot de radio con muchos efectos de hola, ¿cómo estás? Y acá hay sonido ambiental y todo esto, ¿no? Los hice así. Y el podcast lo hice como ustedes han escuchado en mis episodios. O sea, platicando con Ángel, con música de fondo. A veces no siempre le meto música de fondo. Y ahí va el problema. Yo no le meto música de fondo a mis podcasts porque siento que pues en cierto punto puede llegar a distraer ciertos temas. Al menos que el podcast sí sea como que muy ameno, ahí sí le pongo música de fondo. Si fuera de ese estilo, o sea, de que fuera como que muy sencillo o algo que, bueno, yo no consideraría mis podcasts aburridos porque hay podcasts que son más, pues, de otra temática que realmente sí, o sea, podría decir de que yo he escuchado podcasts que aburren, ¿no? Y es que es de gusto, o sea, a alguien le puede aburrir este podcast, a alguien le puede aportar bastante y creo que es el objetivo que tengo yo en mi podcast. Pero yo no le suelo poner música de fondo a mis podcasts, pero a este sí le puse música de fondo para darle ambiente y tampoco la puse tan alta, la puse a un nivel en que se escuchara levemente, que ambientara el podcast y que pues las voces de las voces de Ángel, perdón, y mía, la voz de Ángel y mía, como dicen de que siempre ponen al burro por delante, siempre se dice la otra persona primero y después tú. Entonces Ángel y yo, pues las voces se escuchaban niveladas y ya, o sea, se escuchaba bien, hablábamos de esto y entonces hagan de cuenta que la maestra quería que nosotros, pues, de acuerdo a de acuerdo al negocio que nosotros estábamos publicitando, me acuerdo que era un candy bar, sí es un candy bar es como que pues sí, un servicio de dulcería, ¿no? Para fiestas, etcétera, entre varias cosas, eso por lo menos es lo que yo entiendo por candy bar. Entonces Ángel y yo charlábamos de los dulces, o sea, pusimos que Ángel y yo estábamos platicando normal de los dulces, Día de Muertos, así, cosas así. Y porque aquí en México se celebra el Día de Muertos y se acostumbra a pedir dulces, algo así como Halloween, pero pues 2 días después se celebra aquí en México. Entonces relacionamos ese tema con esto mismo del candy bar. Y entonces veo la retroalimentación o la calificación que nos asigna la maestra y veo que dice que es muy lineal. No sé, o sea, yo me quedé pensando, a ver, ¿cómo que es lineal? Y de hecho ahorita mismo me voy a ir a ver exactamente qué fue lo que nos puso.
Dice, el objetivo no es solo hablar, sino saber de lo que se está hablando. Perdieron el objetivo original de la marca, que es un servicio de candy bar, y ustedes se enfocaron en la venta individual de dulces, cosa que no, nunca hicimos eso. Nosotros hablamos de que, mira, este candy bar tiene buenos dulces acá, todo esto da un buen servicio. O sea, no solamente hablamos del servicio de los dulces, sino que hablamos del buen servicio. Y dice, y el podcast es muy poco perceptible en la voz y es muy lineal. A ver, ¿cómo va a ser poco perceptible en la voz? O sea, ¿se escucha más la música que nuestras voces? ¿O cómo? O sea, yo lo nivelé, la música ni se escucha. Más bien, si gustan, ahorita les voy a poner un fragmento de ese podcast para que ustedes opinen. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Espacio Distinto. Como siempre, mi nombre es Raciel Ramos, acompañado de mi queridísimo amigo Ángel Hernández. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Es un placer estar aquí en el podcast. Como siempre, gracias por invitarme una vez más. Que de hecho empezaste siendo un invitado y ahora ya eres parte del podcast, ya cada episodio eres recurrente y pues me alegra, creo que ya el podcast es parte también de tu vida, ¿no? Ya. Sí, porque bueno, desde que me invitaste como que me gustó mucho tu forma de trabajar y pues la neta pues está más chido, ¿no? Que pueda estar aquí contigo más, en más episodios. La neta lo disfruto mucho, me gusta mucho charlar de cualquier tema, de cualquier cosa que se plantee y pues está interesante, hermano. Pues aprovechando que ya se nos viene Halloween, tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los dulces, ¿no? A ver, Ángel, ¿a ti te gustan los dulces? Claro que sí. Bueno, desde niño siempre me han gustado todos los tipos de dulces, pero pues varía. Hay muchísimos tipos de golosinas, chocolates, paletas, chiclosos. La verdad es algo que disfruto mucho, aunque a veces sí me excedo un poco. Y la presentación en la que te los ofrecen da un montón de qué decir. Yo creo que por eso como vas de viaje a ciertos lugares y te venden el dulce, te llevas parte del lugar que visitaste. Que, o sea, sí, esos dulces que encuentras más que nada en los pueblos mágicos, ¿no? Y cuando vas a las pirámides de Teotihuacán, cuando vas a los más de 100 pueblos mágicos de México, que de hecho tú has visitado varios, ¿no? Sí. No han sido muchos porque es imposible recorrer todos, o bueno, no imposible, pero sí es pues mucho tiempo, ¿no? Que te va a tomar recorrer todos, pero has ido a varios, incluso creo que el fin de semana pasado fuiste con tu chica, ¿no? A uno de estos pueblos mágicos que les llaman. Sí, de hecho, bueno, el fin de semana pasado fuimos a Tepoztlán y no, una experiencia increíble, te lo juro. O sea, tiene las estructuras, el Museo del Virreinato y sobre todo la comida, los dulces son lo que más disfrutas, porque pues sí, te paseas y te comes una nieve, acá en el calorcito un tepache, no sé, lo nacional, y de regreso para llevar ahora sí que a casa pues los típicos dulces que te digo, vienen en una presentación muy, muy bonita y algo que va más acorde a la cultura del país, porque por ejemplo las ollitas, hay unos de tamarindo que te venden en tamalitos envueltos en hoja de tamal y no, hasta sí se disfruta un montón. ¿Y tamarindo en hoja de tamal? Sí, bueno, como tal no lo preparan así, pero sí te lo presentan así, es un tamarindo en hoja de tamal, sabe bien rico. Sí, me ha parecido ver ese tipo de dulces. Y ahí está, después de ponerles este fragmento de ese podcast, ustedes díganme, ¿a poco eso se escucha muy lineal? Hay música, está dinámico todo, o sea, no entiendo a lo que dice lineal. Y ahora, vamos a un ejemplo, ¿no? Creo que ya he mencionado a este tipo en muchísimos podcasts, a Roberto Martínez, pero es que creo que es el ejemplo, un ejemplo en que toda la gente puede conocer, una persona que invita a famosos, invita a muchas personas, ¿no? Incluso él no es el único, ha retomado esta idea de Estados Unidos y también otros le han copiado a Roberto Martínez con este esquema de invitar gente, ¿no? Incluso yo lo he llegado a hacer, pero no es como que le hago las mismas preguntas siempre, ¿no? Cosa que Roberto hace siempre. Y entonces, ¿a qué voy? O sea, Roberto Martínez repite mucho las mismas preguntas casi en sus podcasts. Habla de su libro, que del valor intrínseco, que si es religioso, que cuáles son sus inspiraciones. O sea, siempre hace las mismas preguntas. A lo cual quiero decir, esto más o menos podría ser una definición de lineal, ¿no? De que sigues un mismo patrón y no sales de él. Es lo que yo entiendo como lineal. Pero curiosamente, aunque él no le pone música de fondo, él habla solo con el invitado, no hay nada más y ya, y es lineal. Su podcast yo lo definiría como lineal porque mantiene un patrón constante siempre en sus episodios. Y adivinen qué, es el podcast más exitoso de México.
Y si no es el más exitoso, es de los más exitosos. Apenas recibió, creo, una premiación de los Elliot, algo así. Realmente yo no sigo mucho esos premios. Pues yo creo porque no me han invitado, ¿verdad? Entonces yo no sigo esos premios realmente. Pero fue premiado como, creo que el mejor o de los mejores podcasts de todo el país. Entonces él, siendo lineal, fue de los mejores podcasts de todo el país. Ahora, yo no entiendo ahí que, o sea, este episodio no es para quejarme, pero me pareció muy chistoso, ¿no? O sea, lo lineal hoy en día en los podcasts es de lo más exitoso. ¿Cuándo has escuchado que están platicando y de repente metan efectos y de repente metan escenas de otra cosa o metan un exceso de sonidos? Eso sí es en un programa de radio. Les voy a poner un ejemplo de que estamos aquí en la que Sonora y ponen voces de ¡wow! Así en la radio, dice, y vamos a ir con la siguiente canción. Y después ponen así efectos de suena la siguiente. O sea, meten todo ese tipo de efectos auditivos. Y eso es un programa de radio. Un podcast es muy diferente. Y creo que hasta la misma profesora lo mencionó. Que un podcast no era una radio. Un podcast era una charla. Y es como que pues eso hicimos. Es una charla. Entonces, ¿por qué carajos dice que es lineal? ¿Saben? O sea, no es que me esté quejando. Pero sí me da bastante coraje de que hay ciertos profesores que ni ellos mismos entienden el concepto. Es como tú decirle a un niño de 3 años que así no se pinta. Cuando él es el que está plasmando lo que él quiere, es subjetivo lo que él está diciendo. O sea, no puedes decirle a alguien que algo está mal porque todo es subjetivo. Bueno, no todo, pero ustedes me entienden a qué quiero llegar. Y pues si algo nos caracteriza, creo, como ser humanos, es que nosotros somos científicos, nos basamos conforme a la investigación. Bueno, creo que esto es lo que ha determinado la evolución social, ¿no? La investigación, la ciencia y todo eso. Entonces, la ciencia tiene un conjunto de patrones que se tienen que seguir, un conjunto de leyes, y ahí se lo entiendo, ¿no? Pero en cosas como el arte, porque esto yo lo considero un arte, en las cosas como el arte no puedes decir qué está bien y qué está mal, porque el arte es subjetivo. Para el artista puede significar una cosa y para el espectador puede significar otra. Y lo mismo pasa con los podcasts. Pero tampoco se me confundan, porque en la comunicación también hay leyes científicas. O sea, hay cosas que determinan qué se debe de hacer de forma correcta y qué no se debe de hacer y qué está incorrecto, más bien, ¿no? Pero ¿cómo puede decir de que un podcast que es muy lineal está mal? O sea, ¿cómo puede decir que un podcast, por el simple hecho de no tener tantos elementos de audio, de que efectos o yo qué sé, está mal? O sea, ustedes comparen estos dos podcasts. Les voy a poner este ejemplo. Hay un podcast mexicano que se llama Toxicomanía. Habla pues de cuando las sustancias ilícitas eran legales en México. O sea, no voy a decir otra palabra porque este podcast es pues un poquito family friendly, por así decirlo. Pero es un ejemplo de este podcast de Toxicomanía. Está muy bien trabajado. Es una novela tal cual, pero convertida en audio. O sea, escuchas los diálogos bien, escuchas el ruido ambiental. O sea, es como una serie, una novela, pero en puro audio. Es un concepto diferente. En cambio, comparen podcasts como Cosas o el de Creativo de Roberto Martínez, que digo, hay cosas. Hay podcasts que son muy diferentes a los de ellos, pero yo me refiero a ellos porque ellos son muy lineales, como la maestra lo determina, de que no meten tanto efecto y que solamente es una charla y ya, no hay música de fondo y todo esto, y tienen éxito. O sea, yo no estoy diciendo que sean malos podcasts, tampoco estoy diciendo que sean muy buenos podcasts, simplemente es mi punto de vista y tampoco me quejo de ello porque yo también he traído invitados al podcast y todo esto, ¿no? Y obviamente los volveré a traer porque es algo que a mí me agrada, porque es un arte que yo quiero plasmar o es algo que para mí significa algo que yo lo quiero dar a conocer a la gente por medio de este medio de comunicación que es Spotify, todo esto del ¿cómo se le dice? Podcasting, ¿no? Pues sí, por así decirlo, todo esto del podcasting es una forma de que tu arte llegue a otras personas. Y ojo, con que digas la palabra arte no estás echándote flores diciendo, lo mío es genial. No, el arte es algo que para ti es, o sea, no sé, te llena de alegría, te llena de inspiración, es algo significativo. Eso es a lo que yo me refiero con arte. O sea, tú puedes hacer algo horrible y le llamas arte porque es arte para ti. Y eso es la magia de todo esto de la subjetividad. Porque, o sea, regresémonos al arte
al arte pop, ¿no? O regresémonos un poquito más allá. No sé si ustedes lo llegaron a ver en alguna clase de artes. Creo que alguno de ustedes tuvo que llevar alguna clase de arte, ya sea en la high school, en la secundaria, preparatoria, como le quieran llamar. Bueno, la secundaria y la preparatoria es diferente, ¿verdad? Pero la high school es como la secundaria. Entonces, ustedes llevaron clases de arte, o incluso hasta en la primaria o en el preescolar, llevaron clases de arte. Y no sé si se acuerden que había una obra artística creo que era de Andy Warhol o Andy Warhol, no sé cómo se pronuncia. Es que varias personas lo pronunciaban de esa manera a mi alrededor, entonces por eso digo, no sé cómo se pronuncia para no equivocarme, pero Andy Warhol tenía obras pues que fueron muy reconocidas, a decir verdad, y él plasmaba cosas que para muchos eran extrañas, o sea, simplemente hizo una obra artística de unas latas de tomate, de sopa de tomate, y ya, para él era arte eso, y entonces a eso yo me refiero. Y quizá a lo mejor aquí ustedes me digan, sí, pero la maestra no lo ve del ámbito artístico porque es una campaña publicitaria y su finalidad es incentivar, persuadir o prácticamente atrapar a una persona para que consuma o haga uso de tal servicio, porque ese es el fin de la publicidad, ¿no? Aquí hay mucho debate, no me voy a meter en ese rollo porque realmente no me voy a poner a hablar de qué es marketing, qué es publicidad y todo esto, porque existen muchas opiniones divididas también de esto, y también no me he dado el tiempo de tomar clases bien de puro marketing para venirles a decir para mí qué es publicidad. Pero para mí la publicidad es el objetivo de poder llegar a ser, para poder hacer llegar un producto a una persona que esté dispuesta a pagar por ello y que le solucione el problema que está presentando. Para mí es eso. Para otros expertos, no me vengan con que Carlos Muñoz y todo esto, no me vengan con eso. Para muchos de ellos me van a decir, no, es que el objetivo de la publicidad no es vender, y otros me van a decir, no, es que el objetivo no es solucionar, o el objetivo, o sea, eso me da igual en este momento, pero, o sea, yo lo que quiero llegar es que cómo vas a decir que un podcast es lineal, o sea, sí lo puedes decir, pero cómo vas a decir que está mal por el simple hecho de ser lineal. Simplemente eso me causa conflicto, eso me molesta bastante, que los mismos profesores no saben no saben impartir su propia materia, no tienen el conocimiento necesario o no saben prácticamente distinguir en que están pidiendo un podcast que va un poco más al género artístico que de venta. Obviamente un podcast vende, pero por ese estilo como yo lo hice, o sea, yo hice así como de, sí, el otro día estaba en tal lugar y wow, me encantó ese producto, o sea, indirectamente yo lo estoy publicitando. Y también hice cortes de que este espacio es patrocinado por... O sea, yo sí metí eso en el podcast. Sí me ha parecido ver ese tipo de dulces. Sí. Y bueno, antes de continuar, ya llevamos aquí un tiempecito. Tenemos un mensaje de nuestro sponsor, así que vamos a él. Nunca perdí esa esencia publicitaria o esa esencia de anunciar un servicio dentro de mi podcast, porque sí lo hice. Entonces nunca rompí eso. Yo mezclé el arte con la venta. Pues bueno, después de este mensaje de nuestro sponsor, adivina qué, yo creo que me ha gustado me contó un amigo, no sé si conozcas a Islas. Sí. ¿Sí? Me contó que hizo una fiesta con esta dulcería Aero. Y dice que tiene de todo, o sea, tiene desde postres, desde dulces artesanales hasta dulces industriales. Tiene una barra completísima, o sea, si quieres hacer una fiesta, está todo dar. Y yo creo que ahora cuando este podcast llegue al 1,000,000 de subs, ¿qué te parece? Hacemos una fiesta en grande y metemos esa barra, ¿no? Que haya de todo. Sí. ¿Saben? O sea, con el informar, con el recomendar un producto o servicio. Yo nunca dejé de un lado una cosa ni la otra, yo mezclé ambas, y las redes sociales así se manejan hoy en día. En YouTube puede haber un youtuber que haga, no sé, exploraciones urbanas, y de repente viene una tal marca de lámparas y le dice, oye, te las regalo, hazles un review o haz una exploración urbana con esta, dinos qué te parece, y así es como se usa la publicidad hoy en día. La publicidad es la forma, es el medio, o sea, es la forma pagada de hacer conocer un producto. O sea, estás pagando para que conozcan tu producto. Esa es la publicidad, ese es el objetivo. A mi opinión y a lo que he aprendido en mis clases de mi carrera.
Entonces para mí es esto. Entonces yo siento que ahí no sé en qué se está desviando pues la profesora, pero pues la verdad no estoy nada en contra de ella, pero pues creo que ahí se le fue ahí se le escapó ese detalle, ¿no? O sea, todo lo demás la verdad sí acepto que la verdad la exposición pues no estuvo tan bien que digamos, porque pues si nos trabamos, bueno, yo no me trabé, pero pues no nos organizamos bien, pero pues creo que pues ahí quedó, ¿no? Y esta era la anécdota que les quería platicar de lo que me pasó todas estas semanas de que no subí podcast porque estuve ocupado con proyectos y así. También cumplió su función en el medio publicitario, sí logró pues hablar del sponsor, ¿no? De lo que llegó, de la empresa que llegó, de oye, mencióname en tu episodio, pero pues que se vea acá, o sea, júntalo con la plática. O sea, eso es una verdadera campaña publicitaria por medio de un podcast. No meterle efectitos de wow como en la radio. O sea, no estamos en un programa de radio, estamos en una charla. Y así terminamos el episodio del día de hoy. Ustedes díganme qué opinan de esto. Recuerden que pueden dejar mensaje de voz, creo, en Apple Podcast y en Spotify, tengo entendido. O pues si lo están escuchando en YouTube, comentar. O simplemente dejar su like. Si este podcast llegó a ustedes por medio de una recomendación de Spotify o alguna plataforma, pues la verdad que chido. Aprovecho ese espacio para decirles que me sigan en redes sociales como Raciel-Mount en Instagram, MOUNT. Y ahí estaré pues respondiendo algunos comentarios o así. De repente se vienen sorpresitas. Apenas vino una colaboración con Game Factor de un micrófono. Y pues se le hizo una review y todo esto. O sea, pueden checar en mi canal todos los videos que he hecho acá. Por si no sabían que tengo un canal. Y pues ya, eso es todo por el día de hoy. Ojalá pues pronto les pueda regalar algo y por medio de este podcast. Ojalá se logre, se concrete. Alguna marca nos apoye con esto. Y pues para que eso suceda, pues todo esto depende del apoyo de ustedes, ¿no? Así que pues mi nombre es Raciel Ramos y esto ha sido el final de este episodio número 38, si no me equivoco. 38, no, esperen, es 37. Ya me andaba equivocando, Así que bueno, pues nos vemos para la próxima. Escuchen los demás podcasts y pues bye bye.